La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group, está ya con nosotros. Profesor, como siempre, un gusto recibirle. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Ya, profe. Sí, buenos días. ¿Cómo está, Vanessa y Guillermo? Bueno, me con el favor de Dios por acá, ¿no? Profesor, ya hace meses, varios meses atrás, nosotros llegábamos a conversar aquí en el programa sobre la expectativa y temores que había en Estados Unidos sobre una posible recesión. Y apenas tan pronto como esta semana veíamos el lunes cómo colapsaban las bolsas, caían las criptomonedas, el precio del petróleo, del oro, justamente por mayores temores a que Estados Unidos cayera en recesión y además a la expectativa de los recortes que pueda anunciar la Fed. Pero si ya hablábamos de esto hace unos meses, ¿qué ha hecho que esos temores de que Estados Unidos entre en recesión aumenten? Bueno, fíjate, el día lunes fue un día bien complejo porque en las bolsas de valores globales todos los precios de las principales acciones comenzaron a bajar. Y esto tiene diferentes explicaciones, ¿no? Muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Hay que recordar que al principio, un proceso de recesión es una fase del ciclo económico donde el PIB tiende a caer. Y esto de alguna manera es respuesta a el comportamiento de los inversionistas, tomadores de decisiones de política económica que afectan entonces estos grandes indicadores de la economía. ¿Qué está pasando? Como primero decía, hace unos meses atrás hablábamos de esto. Para que un país no entre en recesión, hay que hacer política económica. O sea, política económica tiene que ser coordinada, tiene que ser política económica monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Y básicamente aquí se hacen estrategias sobre tipos de interés, estrategias para hacer el dinero más barato, estrategias para que las inversiones crezcan, estrategias para producir más, ¿no? ¿Qué pasó el día lunes? El día lunes vimos que la gran mayoría de las acciones de las empresas, sobre todo las tecnológicas, comenzaron a caer a gran velocidad. ¿Cuál es el parte de la explicación de esto? Bueno, la economía estadounidense y las grandes economías del planeta todavía no se han recuperado al 100% de los estragos que hubo del COVID y sobre todo los estragos generados por las tomas de decisiones de los creadores de políticas en estos países para tratar de mantener los niveles de ingresos. Recordemos que se imprimió muchísimo dinero y este dinero luego se convirtió en un gran problema, ¿no? La Reserva Federal ha estado con una política de revisión del tipo de interés. Recordemos que el tipo de interés que fijan los bancos centrales tiene un efecto directo sobre el costo del dinero, es decir, hacer más costoso el pedir dinero para invertir, para consumir, para hacer muchas cosas. Y recientemente, tanto Japón como la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal de Japón, hicieron modificaciones en su tipo de interés. Entonces, esto ha afectado a los mercados porque de alguna manera se ha hecho más costoso el tener dinero para consumir, para invertir, sobre todo para invertir, aquellos que se han apalancado, y además esto se suma con un reciente resultado del reporte de empleo en Estados Unidos, que crece, el reporte de desempleo, que crece del 4.10 al 4.30%. Pareciera que es muy tonto para nosotros en Venezuela, porque los valores nuestros a nivel de macroeconomía tienden a ser muy elevados, pero en economías también bastante planificadas y con tanto poder como Estados Unidos, un reporte de empleo de este nivel, pues enciende las alarmas porque te quiere decir que muchísimas personas están quedando sin trabajo y que estas personas sin trabajo más bien van a generar un efecto negativo sobre el consumo, la propia dinámica económica, y está haciendo que, los actores en los mercados comiencen a tomar sus decisiones y sobre todo, lo hablamos ahora, el tema de Japón con el aumento del tipo de interés al 0.25 que tuvo un efecto sobre la gente que estaba apalancada, ¿no? También. Es que te me adelantaste, Aaron, y eso habla muy bien de ti, porque esa era la pregunta que te iba a hacer. Nosotros acá en Venezuela hablamos de 4, 5, 10, 30, 40 puntos, y cuando nos hablan de 0.25, de un punto, nosotros decimos, pero realmente hay problema, realmente hay recesión en esto. ¿Cómo esos puntos, ese 0.25, de verdad incide en una economía como la norteamericana o la japonesa, si quieres ya incluir el tema? Bueno, mira, Guillermo, cuando tienes una economía que generalmente sus números te muestran ciertos niveles de estabilidad a largo plazo, los factores económicos de alguna manera tienen una percepción de que cualquier variación, por leve que ésta sea, va a tener un efecto más que proporcional. En el caso de nuestras economías, donde todo prácticamente siempre es a nivel de gran escala, justamente por los grandes niveles de distorsión.
quizás estamos más acostumbrados a ver esos números, ¿no? Pasando de una inflación anual quizás acumulada del 60 y tantos por ciento o 20 y tantos por ciento, en otros países eso sería el acabose. Cuando vemos de alguna forma estos incrementos bien puntuales, como es el caso del tipo de interés en Japón, los tipos de interés eran negativos, básicamente las personas iban al mercado japonés a pedir dinero y no se les cobraba tipo de interés, estaban apalancados allí, y con esos dineros, esos yenes cambiados a dólares, iban a los mercados bursátiles a comprar acciones, ¿no? El Banco Central de Japón subió el tipo de interés a 0.25, de nada, a 0.25 es bastante, y eso hace que entonces ahora el costo del dinero sea más elevado. Quienes estaban apalancados ahora se ven forzados a vender parte de sus tenencias en acciones, en bonos, en vehículos de inversión, para poderle hacer frente a este requerimiento ahora de pago de estos tipos de interés. Y eso también ha hecho que muchos han tomado la decisión de abandonar sus posiciones en los mercados, sobre todo de empresas de tecnología, que hasta ahora había existido una suerte de espejismo, un crecimiento increíblemente amplio, sobre todo empresas de generación y manufactura de microchips como Nvidia, que habían crecido más de un 30%. Sin embargo, pues estamos viendo que esto no necesariamente se sostenía en el tiempo. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director también de Olmos Group. En este contexto que tanto se habla y hay tanta expectativa en cuanto al anuncio que pueda hacer la Reserva Federal, ¿por qué es tan importante? ¿A qué se refieren cuando se hace referencia a los recortes en las tasas de interés y en qué se traduce, profesor? Bueno, hay que recordar que el dinero es una mercancía, hay una oferta de dinero y una demanda de dinero, hay puntos de equilibrio que se alcanzan. Típicamente el dinero de los bancos centrales tiene pues una cantidad, que es una liquidez que está disponible para todos nosotros, pero así como es una mercancía, tiene un precio. El precio del dinero es el tipo de interés. El tipo de interés se fija entre la oferta monetaria y la demanda de los créditos. Cuando la Reserva Federal toma la decisión de incrementar el tipo de interés, hace más costoso el dinero para aquellas personas que lo piden, ¿no? Que lo solicitan vía préstamo. Entonces, cualquier persona que de alguna manera tenga un crédito, imagínate que tengas una tarjeta de crédito acá en Venezuela, y bueno, pues, ahora el tipo de interés anual para nosotros sigue siendo 60, muy elevado, pero digamos que lo suben a 80. Ese dinero que tú pediste prestado te hace más costoso pagarlo en el tiempo, ¿no? Entonces, el hecho de que la Reserva Federal en Estados Unidos mueva 0.5, 0.25% ese costo del dinero, hace que para los miles de millones de dólares que están en circulación y que muchos de ellos están apalancados por instituciones financieras, sea mucho más costoso el poder devolverlo, ¿no? Bajo la vía del crédito. Por eso vemos que aquellas personas que no tienen que enfrentar ese efecto toman estas decisiones de corto plazo, que inclusive abandonar algunas posiciones de inversión. Bien, hablando de inversiones, ¿quiénes aprovechan estas situaciones? Por ejemplo, y podemos hacer la asociación porque también eres un experto en la materia, el Bitcoin y el Ethereum también han caído de manera estrepitosa. Entonces, ahí dice, de repente los pequeños inversionistas venden y las grandes ballenas aprovechan para comprar. Entonces, ¿quiénes pueden estar aprovechando estos momentos? Mira, totalmente, Guillermo, ¿no? En este caso, estamos viendo cómo en el mercado cripto, por ejemplo, al mismo tiempo que está pasando esto, están ocurriendo varias cosas, ¿no? El banco alemán, el Banco Central Alemán, tenía una cuenta en Bitcoin que paulatinamente ha comenzado a liquidar. Eso creó un exceso de oferta y hizo que los precios bajaran. Adicionalmente a esto teníamos la liberación de Bitcoin de la empresa Mongox, que hace muchos años fue hackeada, pero su compromiso de pagarle a las personas que fueran afectadas hizo que recuperara una gran cantidad de Bitcoin y comenzara a pagarle a estas personas, incrementando la oferta de Bitcoin en el mercado y haciendo que el precio bajara también, ¿no? Y más recientemente, producto de estas tomas de decisión de inversión, lo que llaman las ballenas, que son inversionistas o empresas que tienen grandes cantidades de Bitcoin asesorados, han tomado la decisión de liberarse y de vender Bitcoin ahorita. El precio ha comenzado a caer. Lejos de verse como algo negativo, como tú bien lo dices, hay personas muy valiosas y personas muy estratégicas que ven ahorita más bien una oportunidad de compra de criptomonedas, ¿no? Porque precisamente el precio está bajando. De hecho, Michael Saylor, que fuera el CEO de Strategy,
en estos momentos está comprando. El gobierno de El Salvador, lejos de todos los memes que vemos por ahí donde supuestamente Bukele perdió el país, todo lo contrario, toma dinero y está comprando. Porque se sabe que esto es cíclico y que de alguna manera estos precios que tenemos ahorita quizás no lo vamos a tener en mucho tiempo. Entonces, lejos de perder, la gente lo que está haciendo es tomar una posición de compra, por lo menos en criptomonedas para Bitcoin, ¿no? Sobre todo con las recientes noticias donde, por ejemplo, la Reserva Federal sigue estudiando la posibilidad de utilizar cripto, como el caso de Ripple, para una red de pagos rápido en Estados Unidos. Profesor, ya para concluir, obviamente uno diría, ese escenario obviamente no es certero, es imposible anticiparse a lo que pueda suceder, pero ¿cuáles serían los efectos de que Estados Unidos entre en recesión, pero para América Latina? Bueno, fíjate, es muy complejo, ¿no? Porque hay muchas economías que son dependientes en un porcentaje bastante elevado de lo que le pase a las economías más grandes con las que tienen relaciones comerciales y financieras. El famoso dicho que si Estados Unidos se enferma, el resto de América Latina estornuda. Entonces, de alguna manera, ese efecto cascada, ese efecto de conexión, esa correlación entre las economías, nos pudiese afectar. ¿De qué manera? Bueno, desde el punto de vista de, por ejemplo, fortaleza o debilidad de la moneda, posibilidad de incrementar montos de inversión, porque imagínate tú, si tienes que pagar más dinero por lo que está pasando en tu economía doméstica, quizás vas a ver menos el mercado extranjero como una opción para invertir cuando más bien tienes que solventar. Te pregunto ahí, y disculpa que te ataje para que sigas ahí aumentando esto, o sea, ¿se comprará petróleo venezolano o Estados Unidos irá a sus reservas propias? Bueno, hay varias cosas que ver, tienen que ver con todo este escenario que se ha planteado en Venezuela después de las elecciones, por ejemplo, ¿no? Lo que decía el Ejecutivo Nacional de abrirse a las BRICS y todo esto, donde entonces aquí se complejiza más la situación para algunos países, porque no solamente es lo económico, sino lo geopolítico, ¿no? Que está detrás de esto y lo estratégico, en el entendido que en el concepto global todos los países son importantes por diferentes razones estratégicas, pero el hecho de que, por ejemplo, un país como Venezuela pueda verse afectado por esta razón, bueno, si es posible que Estados Unidos tome una decisión de orientarse más bien a sus reservas, más que hacer lo que usualmente hace, que es comprar petróleo de otros países, haciendo que los países que son dependientes de esta medida se vean afectados. Profesor, ¿sus coordenadas? Bueno, mira, siempre a la orden. En X me pueden ubicar como @Olmos, Aarón con doble A, y en Instagram como @Olmos1. Estamos siempre a la orden para hacer. Gracias, Aarón. Gracias, profesor. Que tenga un feliz día y cuídese mucho, ¿ah? Igualmente, un gran abrazo. Gracias. Aarón Olmos, economista, docente, investigador y director